que en ese entonces pues bueno, estaban Neymar, Suárez, Messi, Iniesta, Xavi y compañía. La primera vez que los ves te impone mucho porque, como bien te decía antes, tengo cierta afinidad por el Barça. Se me comentó la idea de ir al Barça, entre otros equipos que en ese momento me mostraron interés por mí. Pues fue como algo muy natural, no le di más importancia de la que tenía en ese momento. Y en el Zaragoza la presión ya la tiene, obviamente, la tienes tú como jugador de primer equipo. El domingo la gente no te va a engañar porque vas a ir al campo y si no lo haces bien te van a pitar, pero una parte de la afición seguramente fue cabreada, fue a la Ciudad Deportiva de Zaragoza, saltaron la valla y creo que destrozaron los coches, bueno, creo no, destrozaron algunos coches de jugadores. Es un contexto mucho más de arropar al equipo, de pase lo que pase estaremos ahí, a diferencia pues de Zaragoza, que cuando las cosas no van mal te lo hacen saber y cuando van bien pues te llevan en volandas. Yo tampoco me encuentro muy bien personalmente en ese ambiente, no por ello ni mucho menos, sino por falta de adaptación mía. Yo venía de Primera División de Bélgica y llegas a Tarazona en un contexto que era Segunda B. Ya lo recuerdo porque al final cuando un helicóptero te está bajando al campo de al lado, el ruido que hace ese aparato es increíble. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Baleas en Joc. Hoy nos acompaña Joan Campins. ¿Cómo estás? Muy bien, un placer estar aquí con vosotros. Pues cuéntanos cómo empieza tu historia en el fútbol. Bueno, yo empiezo en el equipo de mi pueblo, en el Poblense, desde muy pequeño. Entonces, a partir de ahí se van dando las situaciones para dedicarme profesionalmente a esto. Pero bueno, empecé desde muy pequeño, un poco por hobby con mis amigos. Poco a poco, pues bueno, vas a la selección balear, después te llama el Mallorca y a partir de ahí todo se vuelve un poquito más serio, entonces ya entras en esa dinámica de vivir de esto. Y nada, muchos viajes, muchas mudanzas y a partir de ahí pues muchas experiencias que te ayudan al día de mañana, pues bueno, en la vida en general. ¿Y cómo recuerdas esos primeros años en Sa Pobla? Pues muy inocente, de un chaval que se lo pasaba muy bien, tampoco pensaba mucho, se divertía, yo creo que es lo más importante, y recuerdos más así de diversión, de pasármelo bien, de tener ese momento de desconexión de por las tardes, de estar con mis amigos de toda la vida. ¿Y quién era tu ídolo por aquel entonces? Por aquel entonces mi ídolo, pues bueno, yo creo que si me tuviera que quedar con uno de cuando era pequeño, pues yo cuando veía el fútbol en casa de mi tío viendo el Barça, pues tengo la imagen de Ronaldinho, quizás como ese jugador, aunque no tengo nada que ver, ni la posición ni nada, pero quizás es Ronaldinho como ese jugador que te llama más la atención. ¿Y cómo recuerdas el salto de fútbol 7 a fútbol 11? Wow, pues realmente no lo recuerdo, porque por muy bien por lo que te digo, porque al final es como un periodo donde simplemente juegas, te diviertes, te cambian lo que tú dices de 7 a 11, pero es un periodo que tampoco le das mucha importancia, simplemente vas a jugar a fútbol, divertirte y no te das cuenta de si 7 son 11 hasta que quizás te dedicas más a nivel profesional. Obviamente en cadetes, en juveniles ya es mucho más serio, pero lo que es el periodo ese de 7 a 11 no tengo el recuerdo ese precisamente de cómo fue. ¿Y cómo te dan la noticia de que te quiere el Mallorca? Bueno, yo creo que en el Mallorca siempre hubo un interés de años anteriores, pero es cierto que mi madre y mis padres debían sentir que no era el momento y entonces fue como un periodo de años que te van llamando, te van buscando y hasta que viene de forma natural encontré el momento y me fui al Mallorca siendo cadete y a partir de ahí pues ya sí que como te decía antes, todo se vuelve un poquito más profesional porque ya es el Mallorca, ya la dinámica es mucho más seria y hasta el día de hoy. ¿Y qué te encuentras cuando llegas al Mallorca? Pues un poco, un contexto muy diferente. Yo estaba en el Poblense, que al final es una dinámica como muy de amigos, mucho más tranquila, y en el Mallorca ya hay una disciplina, hay unos horarios, representas a un club aún mucho más grande y eso te implica pues mucha más responsabilidad. Entonces una presión añadida que bueno, siendo niño tampoco le das mucha importancia, pero está ahí. Entonces, bueno, lo recuerdo con el periodo ese me costó un poco, los 2 primeros años en el Mallorca iba jugando, pero tampoco era eso titular indiscutible, pero bueno, un periodo de aprendizaje para mí siendo tan joven.
¿Y cómo recuerdas el salto a juveniles? Que ya es un salto más complicado para muchos. Pues bueno, yo creo que los 2 primeros años de Mallorca que fueron de adaptación, siendo cadete, y después en juvenil ya estaba mucho más asentado en lo que es la cantera del Mallorca y fue mucho más fácil. Y es cierto que en juveniles con Pet Sacho, mi primer año, estuve muy a gusto y me salía bastante, me encontraba bastante cómodo, entonces fue todo bastante fluido. ¿Cómo lo recuerdas ese primer año de juveniles? Pues un poco en la línea de al principio, de cuando era chico. Me divertí mucho con Pechanso, el equipo que teníamos en ese entonces, nos lo pasamos muy bien y de hecho creo que hicimos campeones y fue un año muy divertido, ¿no? Donde disfrutaba mucho. ¿Y cómo era el día a día en el Mallorca? Pues bueno, yo vivía en Sa Pobla, es cierto que estudiaba y todo allí y después por las tardes que nos veníamos a buscar con la furgoneta iba a Son Bibiloni, entrenábamos ahí 1 horita y pico y después ya me volvía, entonces era como estar en casa, pero es decir, como estar en mi pueblo, pero a la vez en dinámica más profesional, porque simplemente pasaba 1 horita y media en Son Bibiloni, pero con muy buenos compañeros, muy buenos recuerdos y para mí fue un momento muy agradable de lo que es mi carrera a día de hoy. Y siendo juvenil de segundo año, pasas ya a estar con el Mallorca B muchos partidos, ¿no? Sí, es un año curioso porque lo cierto que a principio de temporada mi representante en ese entonces, Mágico, me comenta la idea de que el club me quiere ceder y curiosamente, no sé por qué motivo, no sé qué termina pasando, pero quedo en el Mallorca División de Honor. Nanu Solé, que era el entrenador del Mallorca B, me decide dar una oportunidad para estar con ellos. Termino haciendo un muy buen año y curiosamente, bueno, después viene todo, selección española, puedo ir y me llama el Barça, que quizás ha sido el paso más grande que he dado en mi carrera. ¿Y cómo lo recuerdas ese año de teniendo 16 o 17 años jugar en, no sé, segunda B? Bueno, fue todo tan rápido porque pasas de División de Honor a entrar en dinámica de entrenar por las mañanas con el Mallorca B, que bueno, no te das ni cuenta, pero es cierto que fue un periodo muy bonito porque Nanu Solé aparte es un entrenador que tengo un recuerdo increíble. En ese entonces, en ese Mallorca B estaba Don Prats, Pablo Marí, Geray, Mateo, Damián Ramos, Víctor, había mucha gente que me hizo muy fácil todo ese cambio de juveniles a fútbol más profesional y tengo un gran recuerdo y cosa que lo agradezco mucho, se lo agradezco a ellos porque es un periodo que a veces puede ser un poquito más difícil el fútbol de ese profesional. ¿Y te impactó un poco al principio el tener que dar ese salto? Bueno, te cambia mucho la dinámica de tu día a día porque al final pasas de entrenar por las tardes a entrenar por la mañana, ya dejas de ir al colegio, entonces cambia mucho tu dinámica, sobre todo tu rutina. Entonces fue más el cambio de mi día a día que no a nivel de juego. A nivel de juego, ya te digo, me lo hicieron muy fácil ellos y simplemente tenía que jugar y pasármelo bien. ¿Cómo lo recuerdas ese año a nivel individual y colectivo? ¿Cómo fue? Pues muy bien porque, como bien te digo, compaginaba División de Honor con Mallorca B, después tuvimos el torneo de la selección Balear, entonces acumulé muchos minutos, iba jugando mucho y fue todo como muy rodado, que me encontré muy cómodo. En esa edad apenas sientes fatiga, puedes jugar todo lo que sea y fue como una etapa muy bonita de mi carrera. ¿Y cómo se da tu salida del Mallorca para ir al Barça? Pues fue curioso porque, bueno, en principio tenía que haber sido un proceso un poquito más fácil, pero es cierto que no sé qué pasó ahí en esas negociaciones con el Mallorca y el Barça, que tuve que esperar un poquito más a irme. No sé exactamente qué motivos fueron que se atrasó un poco todo. Entonces, bueno, lo que tenía que ser una pretemporada con el Barça, todo más normal, tardé y llegué, si no voy mal, en agosto. Entonces fue todo un poquito más difícil, pero bueno, lo recuerdo con mucha normalidad. Yo ya te digo, estaba muy a gusto en Mallorca, entonces me llamaron y fue como, bueno, vamos ahí ahora a jugar a fútbol. Tampoco le di mucha más importancia, a pesar de yo ser del Barça en ese momento, de tener un sentimiento de pequeño, pero no sé, me fue muy natural todo. ¿Qué se te pasaba por la cabeza? No sé, yo en eso siempre he sido bastante inocente, entonces a mí cuando se me comentó la idea de ir al Barça, entre otros equipos que en ese momento me mostraron interés por mí, pues fue como algo muy natural, no le di más importancia de la que tenía en ese momento. Entonces simplemente se gestionó con mi representante, fuimos con mi madre, me acuerdo un día a hacer las pruebas médicas ahí en la Ciudad Deportiva del Barça y a las 2 semanas ya
puse rumbo ahí, me instalé y todo, entonces fue todo muy rápido, no te das cuenta, no te da tiempo a asimilar nada. Entonces, bueno, simplemente disfrutar lo que puedas el momento de estar en Mallorca con tus amigos, porque es una vez que pasa ya es otra dinámica, y ya centrarme en lo que fue en ese momento, ir a Barcelona y todo lo que conlleva eso. ¿Y te fuiste solo? Sí, me fui solo. Es cierto que mi madre me acompañó, como bien te digo, a las pruebas médicas, pero después una vez ya volví, cogí las maletas, ya me fui solo. Lo que pasa es que es cierto que en el Barça tienes muchas facilidades, te ponen todo muy a mano y bueno, tenía la opción de vivir en Masía o piso, entonces me fui a vivir a piso con 2 compañeros del Barça B. Y bueno, el proceso ese sí que fue más duro, fue lo que, lo que ha sido mi carrera, pero a la vez un aprendizaje que me llevo porque es cierto que era mi primera vez que vivía solo, entonces bueno, eso siempre es un poquito más incómodo. ¿Y cómo fue el tener que adaptarte a eso, a vivir solo, fuera de la familia? Pues bueno, un poco todo lo que no has hecho nunca en tu vida, como es cocinar, bueno, la ropa no, porque la verdad que te la limpiaban ahí, pero hacer la compra, tener un poco tu rutina día a día fuera de lo que es tu familia y tu casa, pues un poco adaptarte y organizarte de manera más propia. Porque en casa es cierto que yo tenía mi rutina con mi madre, mis padres, y era como todo mucho más marcado. Y ahí, al vivir en piso más solo, pues bueno, tienes que ser un poquito más ordenado, un poquito más de manera tu propia, tener un orden que no te lo impone nadie en casa. Y bueno, a pesar de seguir siendo juvenil, estás con el Barça B en segunda división, ¿no? ¿Cómo es eso para ti? Porque es pues bueno, yo cuando complicado. llego al Barça, enseguida entro en dinámica de Barça B, hago la pretemporada con ellos, pero es cierto que rápido me voy a la selección española, que tenemos un torneo, entonces cuando vuelvo ya estoy entrenando con ellos y nada, simplemente ese año fue como, es cierto que está marcado por muchas lesiones y bueno, pude debutar con el Barça B, jugar la Champions con el juvenil, pero fue todo como muy rápido y acelerado, entonces lo recuerdo un poco así muy alborotado, porque ya te digo, muchas lesiones, ahora entreno aquí, ahora vas a la selección, entonces fue todo muy, muy rápido. ¿Cómo lo recuerdas un poco ese debut en segunda? Pues creo que fueron las primeras jornadas, fue en Tenerife, y si no voy mal, debuté de lateral izquierdo, yo siendo lateral derecho, entonces al principio un poco de nervios porque digo, a ver cómo va, pero la verdad que fue muy fácil. En ese Barça B, con ese equipo, era muy fácil jugarlo, ¿cierto? Y pude aprovechar esos minutos, después bajé con el juvenil, que teníamos la Champions, pero bueno, un poco eso, al final no fue fácil porque la adaptación en esos contextos lleva su tiempo, y es cierto que, como bien te decía antes, las lesiones me marcaron un poco esa etapa, pero bueno, un aprendizaje que te llevas y a seguir. ¿Y cómo recuerdas la experiencia de haber ido con la selección? Pues muy bonita, la verdad. Fui el año anterior con el Mallorca, con el Mallorca B me fue todo más raro, porque al salir de la isla, la primera vez con la selección es un poco más, te llama más la atención. Después con el Barça B ya mucho más adaptado, pues lo pude aprovechar más y disfrutar más. Y muy bien, la verdad, es increíble, de ahí los mejores jugadores de España. Y bueno, es una etapa, pues fue breve, porque ya te digo, después el año siguiente después de la lesión, me estaba recuperando y ya no volví, pero ese momento lo disfruté mucho. Es una experiencia que la recuerdo con especial cariño, pero que a la vez fue muy breve. Pero bueno. ¿Y cómo te afecta a ti psicológicamente esa lesión? Pues un poco sientes que todo va muy rápido en ese momento, porque ya te digo, estaba en dinámica de Barça B, debuté con el primer partido que juego con el juvenil en la Champions, me fue muy bien. Después puedo compaginar sesiones con el primer equipo del Barça, y lo cierto que en ese Barça de primer equipo era increíble, pero a la vez se me giró todo en contra y tuve esa lesión que fue donde se me hizo muy cuesta arriba, porque al final no encontraba la solución a mis problemas físicos y estuve prácticamente un año con la operación final, que me costó volver. ¿Y qué jugadores te impresionaron más de ese vestuario en el Barça? ¿De primer equipo? ¿O del filial? Del filial. Bueno, del filial en ese entonces estaba Adama Traoré, estaba Denis Suárez, Grimaldo. Bueno, ¿quién más había ahí en medio campo? Estaba Sergi Samper, Espinosa, Dongu, Sandro, Munir, Toni Sanabria, sí, había Sergi Gómez, Planes. Hay muchos jugadores, entonces te adaptas un poco. Ellos están en dinámica, ya venían de años anteriores de haber estado en el Barça, de cantera,
y el ritmo de bola es muy rápido. Entonces, bueno, la adaptación tiene que ser rápida porque no hay tiempo. Pero bueno, un buen recuerdo. ¿Y cómo recuerda la experiencia de haber podido entrenar con el primer equipo? Pues bueno, eso sí que fue aún más, para mí fue más chocante porque estás en el Barça, pero es cierto que se diferencia bastante lo que es el Barça B de primer equipo. Entonces, las primeras sesiones que pude completar con ellos, que en ese entonces, pues bueno, estaban Neymar, Suárez, Messi, Iniesta, Xavi y compañía. La primera vez que los ves te impone mucho porque, como bien te decía antes, tengo cierta afinidad por el Barça y siempre los veía por la tele. Entonces, ese primer momento de poder estar con ellos me impresionó bastante, pero bueno, al final hay gente muy cercana que te lo hace todo también muy, muy fácil. ¿Y qué aprendes del modelo Barça estando ahí dentro? Pues bueno, la sensación que tuve yo, sobre todo en los ejercicios donde más se repite todo, que son rondos y posesiones, en jugadores como tanto en el Barça B como en el primer equipo, es la cantidad de jugadas buenas que hacen. Es decir, no intentan complicarse de más, sino en un rondo, una posesión, control, pase, y todo constantemente así. Entonces, ahí te das cuenta que lo importante que es jugar fácil, que es un tópico, pero es una realidad. No se complican, aparte de después las genialidades que te puedan tener en ese momento, pues jugadores muy buenos. El resto es una constante de control, pase, y eso es lo que más te marca en el Barça. ¿Y cómo recuerdas ese segundo año en el Barça? Pues ese segundo año vuelvo de lo que es la operación del año anterior. No estoy al 100%, pero bueno, voy entrando. Es un año que me cuesta porque le cojo mucho miedo a lo que es la lesión que tengo y no termino de estar en dinámica de encontrarme bien físicamente. Juntamente que ese año descendemos de segunda división a segunda B y es un año un poquito más complicado. Pero bueno, sobre todo a nivel personal me costó volver de esa lesión, de encontrar buenas sensaciones. ¿Y cómo se vive desde dentro de un descenso el día a día de perder, ir a entrenar y demás? Pues bueno, es cierto que hasta el último momento tuvimos opciones de salvarnos esa temporada, pero fue difícil porque ya estás viendo que no encuentras un poco la solución a esa dinámica. Hubo un cambio de entrenador, pero bueno, a veces eso también está en el fútbol. No hemos visto este año en el Mallorca, son buenos jugadores, pero a veces no sé, las cosas no salen como uno quiere. Entonces fue duro porque un descenso nunca es agradable, pero a la vez te llevas un aprendizaje de bueno, corregir cosas y poco más. Tampoco le puedes dar muchas más vueltas porque el año siguiente ya otra vez estás ahí y tienes que volver a cambiar la dinámica. Y siendo tan joven, ¿te afecta tanto como un descenso como te puede afectar luego con 29 yo 30 creo que años? no, yo creo que no porque eres un poquito más inconsciente, entonces tampoco te das cuenta de la repercusión que puede tener. A día de hoy ves más lo que es un descenso y igualmente, pero en el Barça B un descenso siempre te jode porque es un contexto donde la exigencia es máxima y ahí no hay margen de error. ¿Y cómo lo vives tú ese descenso? Pues bueno, básicamente esas últimas jornadas donde tienes que ganar sí o sí, vas viendo que se te está complicando y mucha tensión. En el día a día te das cuenta donde es lo más difícil de gestionar, que es las tensiones de entrenamiento, de que no vaya más las discusiones que en un contexto normal, cuando las cosas van bien, pues se terminan ahí, pues que cuando estás en descenso, pues que no te vaya más. Pero a nivel personal fue duro también sumado a eso, que por mi parte casi no pude ayudar lo que me hubiera gustado, no te encuentras bien físicamente, entonces bueno, se acumula todo. Fue una etapa también difícil que tengo un recuerdo pues con cariño, pero a la vez duro. Y tras el descenso empiezas la temporada en segunda vez con el Barça, como pues bueno, hasta Navidades, ¿cómo sí, lo recuerdas? Ahí bastante bien, creo la pretemporada estoy muy bien, empiezo jugando y hasta que tengo otra lesión, que es una lesión que tuve en el escafoides del pie, que me aparta bastante, no sé si fueron un mes y medio o dos, y eso otra vez me para un poco lo que es esa dinámica de jugar muchos partidos que te comentaba que en el Mallorca B pues tuve, no terminas de encontrar esa continuidad, entonces es un poco estoy bien, pero me vuelvo a parar y a partir de ahí pues es un poco esa sensación de volver a recuperarme y volver. Y cuando vuelvo es cierto que tampoco estoy al 100%, pero bueno, después tengo la opción de ir a Zaragoza y ahí también es otra dinámica completamente diferente. ¿Y cómo sale la opción esa de ir a Zaragoza? Pues bueno,
En ese entonces estaba Narcís Juliá, que me había fichado en el Barça y estaba en la dirección deportiva de Zaragoza. Y me llama para ver cómo estaba físicamente. Yo ya había vuelto de la lesión que tenía en el Barça B y habían jugado un par de partidos y ya venía al mercado de invierno y entonces me dio la opción de si estaba interesado en ir ahí. Es cierto que es un Real Zaragoza que al final tiene una repercusión muy grande en el fútbol, pero bueno, yo estaba en el Barça B, entonces era como, no sé si salir porque estoy a gusto aquí y quiero intentarlo aquí, pero bueno, al final se dieron las cosas para irme allí. También en ese Barça B no estábamos en buena dinámica, me fui a Zaragoza porque estaba Lluís Carreras, que era un entrenador que había tenido etapa en el Barça, entonces bueno, me fui para allí y experiencia también muy movida porque llego al Zaragoza, creo que firmé el contrato un viernes a la noche, a las 11 de la noche, el día siguiente a las 6 de la mañana cojo un AVE a primera hora, no, primera hora no, yo creo que antes y todo, y llego a Zaragoza, termino de firmar las cosas que faltaban de contrato, me subo al bus, dirección a Almería, que tuve como 10-11 horas de bus, y dirección a Almería y al domingo estaba debutando en Almería. Entonces fue un inicio un poco, como te decía antes, un poco rápido desde lo que es mi llegada a Zaragoza. Casi no me di ni cuenta ni sin piso ni nada, entonces llegué con la maleta, me subo al bus y ahí ya pues, empezó mi otra etapa en un club diferente. ¿Y cómo era el ambiente en el estadio del Zaragoza? Pues bueno, en el Zaragoza, como bien te decía, es un contexto mucho más diferente. En el Barça B es exigencia de día a día, pero ya lo que es la presión la tiene el primer equipo y en el Zaragoza la presión ya la tiene, obviamente, la tienes tú como jugador de primer equipo. Y es un sitio donde es increíble cuando las cosas van bien, pero cuando las cosas van mal te lo hacen saber. Y efectivamente fue una etapa que hubo luces y sombras porque el inicio fue muy bueno. Con Lluís Carreras nos metimos en playoff y en la última jornada se giró todo completamente y fue una debacle que, bueno, a día de hoy aún lo recuerdan porque, más este año con el descenso pues lo recuerdan porque nosotros con un empate nos bastaba para jugar playoff a primera división. Perdimos 6-2 contra Llagostera, con ellos descendidos, y obviamente el recibimiento no fue del agrado de la gente, que lo entiendo. Fue un palo muy gordo y lo que parecía que era un camino bonito, porque parecía que íbamos a jugar un playoff, terminó siendo pues bueno, más duro de lo que pensábamos. ¿Y qué implica jugar? Bueno, lo has explicado un poco, pero ¿qué implica jugar en un histórico como el Zaragoza? Pues como ya te decía, es un contexto muy diferente. Ahí sí que la exigencia y los detalles sí que importan. Hay una derrota y que te vean de noche no es agradable y es una cosa que te lo marca y lo ves rápidamente. Vas por la ciudad, como bien te decía, y es cierto que te lo agradecen cuando las cosas van bien, pero si las cosas van mal y bueno, te permites pues el lujo ese de querer salir o esas cosas, pues eso la gente no lo tolera tanto. Entonces es un club donde la exigencia es máxima, pero creo que lo entiendo porque es un equipo histórico que ha tenido grandes momentos en primera división, ganando una recopa si no voy mal, y tiene una exigencia muy alta. Entonces tú cuando llegas ahí tienes que saber qué escudo estás defendiendo y qué importante es estar en un club como este y tener una conducta, unos valores que vayan acorde a lo que es la historia de ese equipo. ¿Y qué te encuentras tú cuando llegas al Zaragoza a nivel de club, a nivel de vestuario? Pues con Lluís Carreras un poco en la línea de lo que es la idea del Barça, pero es cierto que era un Zaragoza que la primera vuelta no había estado bien, estábamos fuera de playoff, un equipo que los objetivos eran estar en playoff y poder ascender a primera división. Con Lluís conseguimos revertir esa situación, intentar estar lo más arriba posible, nos metemos en playoff y lo que parecía una temporada que iba a ser bonita, pues se cambia rápido y un partido que de hecho ya en ese partido casi ya estás pensando en la semana siguiente que eran los playoffs, pues el equipo tuvimos ahí una desconexión atípica por lo que te estás jugando y bueno, terminas sin jugar playoff yéndote de malas maneras de una ciudad increíble con una gente que, como bien te digo, cuando van bien, pues eso no tiene precio. ¿Y cómo es pasar de jugar con gente que tiene tu edad, 2 años más,
a entrar en un vestuario que ya hay gente más veterana y demás. Sí, eso también a veces choca un poco porque obviamente, como bien decías antes, los intereses de cuando eres más joven, pues tu conciencia es otra, estás más, pues te diviertes más y ahí en el Zaragoza ya había unas obligaciones un poco más marcadas, la gente ya está más implicada, hay más cosas. Entonces, desde el primer momento es cierto que el vestuario era increíble, había gente con mucha experiencia, pero a la vez te marcaban un poco el camino de, señores, estamos en Zaragoza, el domingo la gente no te va a engañar porque vas a ir al campo y si no lo haces bien te van a pitar. Entonces es como que enseguida el vestuario te marca la importancia de estar en ese equipo y de las obligaciones y la exigencia que tienes que tener para tú después, el fin de semana en un contexto como la Romareda, poder rendir bien. ¿Y qué jugador de aquel Zaragoza te sorprendió más? Bueno, estaba Jesús Vallejo, que al final lo termina fichando en Madrid, no sé si 5 temporadas. Entonces, en ese entonces Vallejo era muy joven, tenía 18 años, pero era capitán y era como una persona muy seria, que se le tenía mucho respeto. Y era un jugador que a mí me gustó mucho. Después estaba Diego Rico, que estaba en el Getafe, entonces era un jugador también con un recorrido lateral izquierdo increíble. Estaba Bono, que después fue el portero de Sevilla y ahora está no sé si en Qatar o por ahí. Y había, ¿quién más estaba? Estaba Dongu, estaba Ángel Rodríguez, que estuvo en el Mallorca también. Bueno, había mucha gente, Leandro Cabrera, que también era un central de esos contundente. Y había mucha gente pues, que te marcaba un poco lo que era la exigencia del día a día y la importancia de hacer las cosas bien para poder estar a la altura de lo que es un Zaragoza. ¿Y alguna anécdota que puedas contar de esa etapa en el Zaragoza? Pues yo, a ver, por desgracia te voy a contar esta, pero yo creo que el último partido en Llagostera, esa fue la etapa, yo tenía, si no voy, 20, 21 años, fue la etapa, el recuerdo más duro que quizás tengo porque estás a punto de jugar un playoff, partido desastroso, pierdes 6-2 y bueno, terminó el partido, obviamente tienes que dar la cara delante de la afición y obviamente cuando te encuentras en esas situaciones la gente expresa su opinión. Nada, subimos al bus, teníamos que llegar a Zaragoza y en la llegada a Zaragoza pues nos estaban esperando en las oficinas donde la gente tenía los coches. Entonces, bueno, a la entrada de Zaragoza la gente tuvo que ir un poco cada uno con la policía, con coches varios para ir a su casa porque en ese momento la gente no estaba para ir a coger el coche y dar la cara delante de la afición porque la gente en Zaragoza estaba mucho más caliente que en el campo seguramente. Entonces, para evitar conflictos en el bus, la gente pues bueno, bajó del bus, en la entrada de Zaragoza, cada uno se fue en coche a sus casas, menos algunos que decidieron ir a coger el coche con toda su responsabilidad. Y curiosamente, pues bueno, es un recuerdo malo porque como nosotros no fuimos a coger los coches en donde estaban, ellos fueron a la ciudad deportiva no todos obviamente, pero una parte de la afición seguramente fue cabreada, fue a la ciudad deportiva de Zaragoza, saltaron la valla y creo que destrozaron los coches, bueno, creo no, destrozaron algunos coches de jugadores. Entonces no eran nuestros coches, eran los jugadores del filial, porque nuestros coches estaban en un parking. Entonces lo recuerdo como un recuerdo un poco malo de lo que era, lo que te decía antes, una etapa que podía ser muy bonita, pues un final muy, muy duro, ¿no? Hostia, termina el partido, te tienes que ir a tu casa porque no puedes ir a coger el coche. Después hay coches destrozados, pero no son de nuestra plantilla, sino del filial, que no tienen ninguna responsabilidad. Entonces fue un final un poco feo por lo que podía ser esa temporada. Pero bueno, forma parte del fútbol, obviamente no lo justifico, pero la gente mostró su descontento con esa, no todos, porque seguramente son 4 o 5, pero fue una etapa un recuerdo que tengo un poco malo. ¿Cómo será tu salida de Zaragoza? Bueno, yo estoy en ese Zaragoza y estoy cedido. Y nada, yo termino mi sesión con el Zaragoza, vuelvo al Barça el año siguiente en pretemporada. Y allí tengo la opción de la segunda B, porque estábamos en segunda B esa temporada. Y bueno, era la opción de irme cedido a Reus, que era la opción que tenía en segunda división, o firmar. Decidimos con mi agente firmar 2 años en segunda con el Reus y cerrar una etapa en Barcelona. Cada vez dura porque bueno, tienes esa espina clavada de no haber podido mostrar un poco cuál es tu fútbol en un contexto que es perfecto para cualquier jugador. Pero bueno, me voy a Reus y entonces empieza otra etapa completamente diferente.
¿Y cómo recuerdas ese inicio en Reus? Pues bueno, allí es ya también un contexto parecido al de Zaragoza, con menos exigencia obviamente, pero sí con la necesidad esa de salvar la categoría, porque al final es un club que había ascendido, pues bueno, intentas mantener, un poco el objetivo es mantener la categoría. Y entro en un equipo pues muy rodado, con una estructura muy hecha del año anterior que había ascendido, y me cuesta un pelín entrar, pero bueno, cuando entro, un poco pues, en la línea del Barça, pues un poco marcado con esa falta de continuidad por lesiones, terminas jugando 10 partidos pero te lesionas, no terminas de coger ese ritmo. Pero bueno, la siguiente temporada también estoy en Reus y un poco en la misma línea. Entonces, bueno, te va mermando un poco ahí la moral y te preguntas a ver cómo puedes gestionar eso para tener un poco esa continuidad que sabes que te va a dar la diferencia para mantenerte en el fútbol profesional. ¿Y te costó a ti tener que gestionar eso? Bueno, vas buscando soluciones con fisios, nutricionistas, psicólogos, un poco coaching, que te ayuden a buscar ese punto de inflexión que te ayude a cambiar eso. Pero es cierto que es una etapa que, bueno, vas intentando buscar soluciones y a veces no las encuentras. Y a nivel colectivo, ¿cómo van esos 2 años en Reus? Pues muy bien, es decir, me encuentro un grupo con una calidad humana muy buena, todo es muy fácil, la idea de juego también es mucho de balón, entonces para mí fue muy fácil. Encima son 2 años que no es fácil en segunda división mantenerte, nos mantenemos de categoría, así que tengo un recuerdo muy bonito, de hecho siempre que voy, siempre la gente pues con un cariño especial y es algo que bueno, que me trae buenos recuerdos porque encima es una ciudad que se vive muy bien, es increíble, entonces una etapa muy bonita también. ¿Y qué diferencias encuentras respecto a tu etapa en Zaragoza? Supongo que el contexto social, la exigencia. Al final, Zaragoza es un club donde desde el primer día ya notas la repercusión que tiene la ciudad cuando eres jugador de Zaragoza. Y en Reus es un club un poquito más familiar, para que nos entendamos, donde no te quiero decir que todo lo que hagas es bienvenido, pero la exigencia, pues bueno, eres primer año que juegas en segunda división, es un contexto mucho más de arropar al equipo, de pase lo que pase, estaremos ahí, a diferencia pues de Zaragoza, que cuando las cosas no van mal te lo hacen saber, y cuando van bien pues te llevan en volandas. Entonces son contextos muy diferentes a pesar de ser la misma categoría. Lo que pasa que bueno, Reus al final hizo las cosas muy bien, pero no sé por qué situación se dio a nivel administrativo que terminó descendiendo y desapareciendo. Y bueno, ¿cómo vives tú el conseguir la salvación ese primer año? Pues es muy gratificante porque, como bien te digo, es un contexto que a priori uno dice salvar la categoría es fácil, pero en segunda división es muy dura, es muy larga. Y bueno, es un grupo muy unido que teníamos claro a lo que íbamos. Entonces, bueno, una satisfacción muy agradable por mi parte y por la del grupo, porque ya te digo, mantener categoría en segunda y poder estar otro año en el fútbol profesional es muy difícil. ¿Y qué aprendizajes te llevas de esos 2 años? Pues bueno, un poco en la línea de lo que te decía antes, de que no termino de encontrar esa continuidad. Entonces, bueno, mucha paciencia. Te tienes que armar de mucha paciencia porque quieres estar siempre disponible, pero te paran lesiones de mes y medio, 2, y no terminas de tener esa continuidad. Entonces pasan los años y empiezas a darte cuenta que, bueno, que el fútbol no era tan fácil como parecía cuando estabas en el Mallorca B. Y una de las cosas que me enseñó más estos años fue mucha paciencia, entender bueno, que a veces las cosas no son como uno quiere y requieren un poco más de tiempo. ¿Cómo se da tu salida del Reus y la llegada a Hungría? Pues bueno, curiosamente salgo de Reus con opción de renovación, pero con mi representante decidimos no renovar y buscar otros caminos. Y lo cierto es que en el mercado de verano no encuentro equipo. Y bueno, me quedo medio año sin equipo. Al final es duro porque vienes de segunda división. A priori dices vas a encontrar algunas opciones, pero no encuentras nada. Y en el mercado de invierno me sale la opción de irme a Hungría, un país que desconocía completamente, no había estado nunca. Y bueno, la primera experiencia en el extranjero fue complicada. Fue complicada porque mi inglés no era muy bueno. Y llegas en un vestuario donde la gente habla húngaro, inglés y brasileño, pero eran 3 y hablaban español. Pero ya es una dinámica muy diferente a lo que es España. Ahí la gente va un poco más a su bola, es entrenar, descansar, alimentación,
y después cada uno se va a su casa por libre, porque tiene su familia. Entonces, bueno, esa adaptación, yo es verdad que iba con mi pareja en ese entonces y me costó un poco más adaptarme. Pero bueno, un aprendizaje también que te llevas porque al final salir al extranjero no es fácil. Y como has dicho, ganáis la copa, pero no juegan, ¿no? Yo prácticamente no participo. Yo llego de entrenar con el preparador físico Cristóbal Rigo, que es con el que estoy entrenando cuando estoy en verano aquí. Pero es cierto que es un equipo que en ese año estaba jugando Europa League, iba primero en la liga o segundo, estaba en la final de la Copa de Hungría, un equipo muy rodado, entonces llego en un contexto donde no era fácil entrar. Yo tampoco me encuentro muy bien personalmente en ese ambiente, no por ello ni mucho menos, sino por falta de adaptación mía. Entonces, bueno, fue una etapa un poco de tantear lo que es el extranjero, y es cierto que es una temporada increíble. Y digo ellos porque al final yo apenas participé, era miembro de la plantilla, pero casi no participé, porque ahí sí que tú cuando no estás jugando con el primer equipo puedes jugar con el filial. Y nada, terminó la temporada y bueno, se ganó la Copa de Hungría y yo terminé mi etapa ahí. Fue corta, pero bueno, un aprendizaje breve de lo que es el extranjero y ya mentalizándote por si tienes que volver ahí, pues bueno, ir más preparado. ¿Y qué te aporta esa experiencia fuera? Pues bueno, es cierto que a nivel económico comparado con España es muy difícil de llegar a esos números y después por otra parte lo que es más el tema de pues bueno, aprender un idioma, darle importancia a eso, lo que es la dinámica del día a día, que es muy diferente a lo que es España. España es como mucho más, la gente es mucho más alegre, más vividora, más termina de entreno y compartes momentos con los compañeros de fuera del fútbol y ahí es como más marcado. Cada uno tiene su rutina y cada uno tiene su espacio. Entonces, bueno, aprendes un poco a otra forma de ver el fútbol. ¿Y cómo se da tu salida para ir a Bélgica? Pues ahí sí que, bueno, en Hungría se gana la Copa de Hungría, se termina una etapa, yo sabía que no iba a seguir ahí, entonces, bueno, llego a Mallorca, me preparo otra vez bien físicamente y me sale la opción de ir a Bélgica. Bélgica voy ahí, es cierto que como no había jugado el año anterior apenas, me piden que esté ahí entrenando 2 semanas y nada, estoy entrenando en Bélgica y a las 3 semanas, 2, me dicen de quedarme. Y ahí sí que fue completamente diferente, yo mucho más adaptado, intenté mejorar un poco el inglés, entonces bueno, eso me ayudó mucho en el día a día. Y después llegaron compañeros como Cedric, estaba Fabrice Odinga, que había estado con él en el Mallorca en categorías inferiores, y después llegó Alex García. Entonces hicimos ahí fuera del fútbol un grupillo con las novias y ellos, y todo fue un año increíble, es cierto marcado por el COVID, pero fue una etapa también muy, muy bonita. ¿Y cómo te afecta a ti el COVID estando en Bélgica y demás? Bueno, pues un poco yo en Bélgica me pasó algo parecido a lo que me viene pasando 2 años anteriores. Empecé jugando, me encontraba muy bien y tuve una lesión que me dejó apartado prácticamente mes y medio. Y después vienen las vacaciones de Navidad y a partir de ahí es cuando viene el COVID. Y la Liga de Bélgica y se para completamente. Ahí no se volvió a reanudar después. Entonces, así como había quedado la clasificación, era como se mantenía. Y bueno, fue curioso porque, claro, estaba jugando, me lesioné, estaba volviendo y se paró. Y bueno, como se paró, en mayo terminamos contrato y ya, bueno, otra vez en verano buscar a ver qué alternativas tenía. ¿Y pasaste la cuarentena ahí o pudiste Sí, dejaron venir? allí pasamos la cuarentena muy diferente a España, porque lo que tengo entendido, ahí apenas nos confinaron. Pero bueno, como estábamos con Ades, con Cedric, hacíamos mucha vida juntos, comíamos, cenábamos prácticamente cada día juntos. Y más allá de las circunstancias, sí que fue una etapa bonita porque hicimos un grupo fuera de fútbol muy, muy guay, que nos lo pasamos muy bien y nos reímos mucho. Entonces, bueno, eso también es fútbol, no todo es estar ahí focalizado. Entonces, bueno, más allá del COVID, pues pudimos aprovechar para también estar juntos y tener momentos y ratos muy agradables en Bélgica. ¿Y qué te aportó esta otra experiencia fuera? Bueno, es un fútbol completamente diferente, mucho más físico, entonces te das cuenta que la preparación física, yo por entonces ya me cuidaba mucho, pero te das cuenta de la importancia. Y fue una etapa, bueno, básicamente que encima tuvimos un entrenador alemán que era muy exigente y me marcó mucho lo que es la preparación física. Y entonces, bueno, un poco en la línea de eso, mejorar el inglés si cabe, prepararme mejor físicamente y, bueno, un poco
pues darle continuidad a lo que se venía haciendo ese año, que creo que estuve bien, pero bueno, al final por circunstancias ajenas a mí se terminó temprano la temporada. ¿Y cómo se dio tu vuelta a España, al Tarazona? Pues mira, curiosamente yo termino contrato en Bélgica, mercado de verano, perdón, no encontramos equipo y estoy otro año sin jugar. Cambio de agente y ahí decidimos con el nuevo representante con el que firmé el contrato empezar un poco de cero. Entonces nada, fuimos a un equipo muy humilde como el Tarazona, donde a nivel económico me tuve que adaptar, a nivel de contexto de instalaciones también me tuve que adaptar, pero con ganas otra vez de hacer las cosas bien. Y empecé allí con gente increíble que quería trabajar, que quería mejorar, y empecé en el Tarazona y después poco a poco fui otra vez haciendo camino más en España. ¿Y cómo lo recuerdas ese primer año en Tarazona? Pues bueno, la dinámica era muy diferente. Yo venía de Primera División de Bélgica y llegas a Tarazona en un contexto que era Segunda B, pero la diferencia es muy grande. Y bueno, la adaptación fue un poco más mental que no otra cosa. Entonces, de asumir que te tocaba eso en ese momento. Y bueno, muy bien, porque ya te digo, gente increíble que quería hacer las cosas bien. Estuve 6 meses en Tarazona, después firmé otros 6 meses y con la opción de irme cuando quisiera, si me salía alguna opción mejor. Entonces me lo pusieron muy fácil y fue para mí una etapa también muy agradable. Vivíamos en Zaragoza, que ya lo conocía de haber estado en Zaragoza, y muy bien, la verdad que recuerdos muy buenos. ¿Te costó un poco adaptarte o...? No me costó adaptarme porque obviamente vienes de un nivel mucho más, a nivel futbolístico, quizás un poquito más alto, pero sí que te cuesta un poco lo que es el día a día, que no es tan profesional, entre comillas, ¿sabes? La dinámica no es... En Bélgica, por ejemplo, desayunábamos ahí, comíamos ahí, tenías hasta para descansar ahí, campos de hierba natural, y en el Tarazona pues era artificial, como en un complejo ahí que tiene un gimnasio pero que no es suyo, con un vestuario muy pequeños. Entonces, bueno, adaptarte a esto, que no pasa nada, solo faltaría, y cambias rápido la mentalidad, te adaptas y en ese año, pues bueno, pude jugar prácticamente todo, el año siguiente también, y volver a primera ref, en ese caso con el Llagostera, ese equipo. ¿Te costó un poco el asimilar que pasas de una primera división de Bélgica? Sí, de hecho, la sensación esa de ver que vienes de Zaragoza, Barça, Zaragoza, Reus, estás en Bélgica, están jugando bien, sientes que puedes estar ahí, pero por circunstancias pues se te termina, y es como decir, hostia, pues vuelta otra vez a lo que era el Mallorca B, pues en Segunda B, un contexto muy diferente, porque el Tarazona, ya te digo, la dinámica del día a día era mucho más, pues bueno, más normal, para que nos entendamos, más artificial, más vestuario más pequeño, gente más humilde, pero a la vez la recuerdo como una etapa increíble, porque al final las personas es lo que te marca muchas veces estas etapas, y gente que dentro de las circunstancias y las cosas, los recursos que tenía lo intentó hacer de manera increíble. ¿Y cómo fue a nivel colectivo ese año que estás en Tarazona? Pues muy bien, mantuvimos categoría, tuvimos la opción de subir a primera ref el año siguiente, que era cuando se dividían los grupos, pero bueno, no pudo ser. Entonces, bueno, simplemente tuvimos una temporada, pues eso, de estar en media tabla y de un poco tener ese trampolín para volver a primera ref o algo más profesional. ¿Y cómo se da tu salida del Tarazona para ir a Badalona? Pues el Tarazona me da la opción firmo contrato con la opción de irme cuando quisiera. Entonces, en el mercado de invierno me sale la opción de ir a primera ref, que habían dividido los grupos, y me voy ahí a Badalona. Un equipo que es cierto que ya venía de una primera vuelta muy marcada, entonces fue más difícil. Y bueno, en Badalona descendéis, ¿te afecta un poco más ese descenso que el otro con el Barça? Bueno, es que el Badalona fue que en ese entonces era Llagostera, un contexto muy diferente, porque bueno, el entrenador era una persona que había puesto pasta, había puesto dinero, y era un entrenador peculiar, porque era como, bueno, era una persona que había puesto el dinero un poco con la condición de poder estar también entrenando. Entonces, bueno, sin entrar en detalles, era una persona un poco extravagante. De hecho, recuerdo un día, una anécdota, que eso es las cosas, mira que llevo tiempo en el fútbol, pero las cosas que más recuerdo, que un día estábamos entrenando en Tordera
y él tenía, bueno, no sé si un concesionario, tenía cosas. Después, no sé si también tenía un helicóptero, bueno, varias cosas. Y llegó un día a entrenar en helicóptero. Y estábamos haciendo estrategia, lo recuerdo, porque al final cuando un helicóptero te está bajando al campo de al lado, el ruido que hace ese aparato es increíble. Entonces, estamos haciendo estrategia. Él en ese entonces su figura era como entrenador, pero a la vez un poco más apartada. Había un segundo entrenador y un preparador físico que cogían las riendas del entrenamiento. Entonces su rol era un poco diferente. Y venía de Barcelona con José Elías, porque creo que querían montar ahí unas placas solares o no sé qué quería hacer él. Y creo que vino de Barcelona en helicóptero. Y imagínate, bajó del helicóptero, pues cuanto menos surrealista. Entonces, bueno, ya te marca un poco lo que va a ser la temporada esa, de que difícilmente vas a conseguir el objetivo de salvarte, más en primera ref, que la exigencia es muy alta. Y bueno, como por la pregunta que me hacías de si me dolió, igual te duele, porque un descenso duele sea como sea, pero ya veías que era un contexto difícil de revertir, porque efectivamente la dinámica y la profesionalidad no era quizás la óptima. Imagino que sales de Badalona por culpa del descenso y luego te marchas. Sí, ahí me voy al Logroñés. Dinámica completamente diferente, un equipo con una estructura muy fuerte, con un presidente, todo está mucho más marcado, y con una exigencia de ascender, porque en ese equipo tenía la obligación de ascender. Pero es cierto que yo a nivel personal no me encuentro muy bien, y es una ciudad increíble, pero yo no me encuentro muy bien. Entonces en diciembre, estoy 6 meses y en diciembre pongo fin a mi etapa ahí, pero con un recuerdo también un poco agridulce por lo que es un poco la etapa esa, muy marcada por mis sensaciones de no estar a gusto, de no estar cómodo, básicamente. Y como a nivel, bueno, individual. Sí, es decir, a nivel colectivo las cosas no estaban saliendo, pero es cierto que a nivel individual, pues a veces hasta el momento no me había pasado, pero me costó mucho adaptarme a todo. No por la ciudad, porque es una ciudad que recomiendo visitar, y menos por los compañeros, porque un vestuario también increíble, con una calidad humana muy buena, pero lo cierto es que a veces pasa que llegas a un sitio y no te terminas de adaptar a todo, y se dio así. Entonces, bueno, en diciembre me salió la opción de salir y ya me fui a Lleida. ¿Y cómo se dio esa salida? Bueno, por ambas partes. Ellos también no veían con la opción de yo seguir en el Logroñés. Yo, obviamente, como tampoco estaba a gusto, no puse ningún impedimento y llegamos a un acuerdo y al final terminamos el contrato. ¿Y qué te encuentras cuando llegas a Lleida? Pues llego a Lleida en un equipo que está en descenso, con un entrenador que había casi llegado a la par que yo. Y revertimos la situación, que era lo importante. Y en un equipo en una ciudad como Lleida era lo que se necesitaba. Entonces llegamos, estuvimos 6 meses, se salvó la categoría y el año siguiente ya fue muy diferente. ¿Y cómo te adaptas a ese nuevo equipo? Pues bueno, allí como en Logroñés terminé bastante un poco anímicamente bajo. Hablé con mi agente, no sabía muy bien qué hacer. Entonces, bueno, le dije que la idea pues bueno, ahora me quería ir a casa, descansar, desconectar, y un poco en esos días pues salió la opción de ir a Lleida. Y pues de Logroño a Lleida había, no sé si 3 horas o 4, no me acuerdo. Pues cogí coche, las maletas y me fui directo, me paré en Lleida. Y a partir de allí pues te diré, una de las etapas que más a gusto he estado y que más cómodo y satisfecho he estado con lo que es mi fútbol. ¿Y cómo va el siguiente año, ya una temporada completa allí en Lleida? Muy bien, más allá de la situación final, pero empezamos con un bloque con el mismo entrenador del año anterior, con un bloque también muy sólido del año anterior, y bueno, prácticamente estamos líderes toda la temporada, menos al final. Es cierto que tenemos ahí 3 meses de impagos, pero bueno, a falta de 2 jornadas estamos peleando el liderato, no podemos ascender de manera directa y jugamos un playoff. Lo perdemos contra Yeclano y bueno, te deja un sabor un poco agridulce porque tienes ahí 2-3 meses de impagos, te estás afrontando un playoff, tienes todo de cara porque la ciudad
Eso entonces pues metíamos en el campo 4 o 5.000 personas, en partidos importantes hasta 10.000. Y lo tienes muy a mano para hacer las cosas bien, pero curiosamente te dejan de pagar y eso te merma mucho lo que es un vestuario. ¿Y cómo recuerdas ese playoff? Pues un poco, ya, como te digo, un poco marcado por lo que es esto, la situación esta final de... Son categorías donde se gana dinero, pero no te soluciona obviamente la vida. Y estar 2-3 meses sin cobrar, pues empiezas a encontrar una situación muy individual de jugadores ya más crítica. Y estás un poco en la dinámica del día a día, hablando de situaciones más de bueno, cómo queréis solucionar estos problemas económicos y tal, que no para afrontar un playoff. Entonces, bueno, el playoff, el partido de ida perdimos 0-1 y el de ahí se nos puso más justo arriba. Entonces, un poco agridulce, no puede haber disfrutado más de un playoff en todas las condiciones, pero bueno. ¿Y el tercer año ahí en Lleida cómo fue? Y el tercer año, pues bueno, ahí sí que fue más jodido, porque lo que parecía una temporada de intentar luchar por ascender y estar en playoffs, que era la idea del club, estamos 6 meses muy bien, en dinámica, estábamos ahí a 3 puntos de playoff, no era el inicio que queríamos y se nos deja de pagar y estuvimos 6 meses sin cobrar. Y ahí es donde todo se complica más porque ya 6 meses ya es insostenible. Entonces la segunda vuelta de ese año fue un poco sobrevivir, mantener la categoría, que la gente pudiera gestionar sus comidas, su día a día, sus alquileres y sus cosas de la mejor manera posible y terminar temporada. Porque ya te digo, como cuando dejas de pagar 6 meses en los tiempos que estamos, que el día a día, la comida y todo tiene un precio un poquito más elevado seguramente, pues ya es más difícil. Entonces tampoco puedes exigir mucho más. Y fue un poco un año, perdón, que dices, hostia, porque lo tenías a mano para hacer las cosas bien. Un equipo que tiene 3.000 socios, no sé si o 3.000 y algo, con el campo con mucho ambiente y bueno, te encuentras en un contexto de que te dejan de pagar. Entonces, bueno, no es fácil. Y más en ese entonces era capitán, tienes que gestionar un vestuario, de que la gente no se deje, de que más allá de obviamente no cobrar, pues puedas hacer el día a día entrenamientos con la misma mentalidad y una vez que termine el contrato o el año y hayas salvado la categoría, pues irte a tu casa y eso no fue fácil. ¿Y cómo se gestiona eso siendo capitán? Pues eso es otra de las cosas que aprendes, es a escuchar mucho a la gente, a entender que llegados a este punto, pues el fútbol es importante, pero que las personas pues están ahí. Y hay gente que cuando ya dejas de pagar, pues la situación familiar de cada una es difícil, de cada persona. Entonces tienes que tener un poco esa exigencia, tienes que bajarla mucho más, tener un poquito más de empatía y entrar en esa dinámica de día a día de, bueno, señores, va, vamos a intentar sacar esto adelante, esta hora y media que nos toque de sesión, estar focalizados y después cada uno a su casa y si necesita ayuda o gestionar algunas de las cosas de comida o de lo que sea, pues aquí estamos. Entonces, bueno, era más esto que hablar de fútbol. Entonces, bueno, dentro de la parte negativa, nos unimos mucho como grupo, se salvó la categoría, que no era fácil, pero es verdad que el club quedó muy mermado por la situación. Y tras ese año sales, ¿no? Como... Sí, bueno, hay un descenso administrativo por su parte porque se salva la categoría porque bajan, entonces nada, simplemente decido cambiar de equipo, pero bueno, decido irme al otro equipo de la ciudad, cosa que no es del agrado de la gente y bueno, lo que es el fútbol, afrontar críticas y aguantar un poco el chaparrón de lo que ha sido este año, de estar en Lleida, pero en un equipo que obviamente no generaba simpatía por los aficionados de Lleida. ¿Y cómo afrontas tú esas críticas después de haber estado 2 años y medio en el otro Lleida? Bueno, fue duro porque yo en el Lleida no me quería ir. Yo, de hecho, cuando estoy en el último año de Lleida, tengo la opción de volver a Baleares. Tengo tanto Baleares como Lleida y priorizo Lleida porque siento que quiero hacer una carrera en Lleida y apostar por allí. Pero bueno, cuando se dan esas circunstancias, te tienes que replantear un poco todo lo que tenías en mente, porque más allá de si esos años se ascendía o no, yo quería seguir en Lleida. Y curiosamente, pues se da todo al revés. Dejan de pagarte, el club prácticamente desaparece y te buscas un poco otro camino. Yo tenía la idea de seguir en Lleida, mi esperanza era si se podía llegar a un acuerdo entre los otros equipos de la ciudad y hacer algo conjunto, hubiera sido bonito, no pudo ser y obviamente la gente no compró que me fuera al otro Lleida, no le gustó y bueno, tuve que aguantar lo que es una temporada de críticas, de odio, lo que hay hoy en día en las redes sociales que bueno, por desgracia existe.
no he visto una foto por Twitter. Sí, en el campo de San Andreu, curiosamente, bueno, era un partido de segunda ref, lo que pasa que porque Lleida descendió y estaba en tercera ref, pero por el descontento de la gente con el Athletic Lleida, pues bueno, el San Andreu puso a la venta entradas para Lleida gratis, bueno, a la venta no, se las puso gratis para que fueran al campo a animar a estar en ese partido. Entonces, bueno, en el partido se dio una circunstancia de un saque de banda y justo estaba delante de la afición de Lleida anterior, donde estaba yo. Y bueno, en el saque de banda pues se dieron gritos, tal, la distancia era muy corta, entonces simplemente le dije al árbitro, está bien, no pasa nada, que la gente grite, que exprese su opinión de descontento conmigo, con el Athletic Lleida, con quien sea. Pero bueno, los tengo aquí, voy a sacar un saque de banda y lo tengo aquí con un billete de 5 como de mercenario, con bufandas. Entonces fue un poco un partido así atípico porque te está jugando dos equipos de la misma categoría y viene una afición que no tiene nada que ver con ese partido y viene a increpar. Pero bueno, fútbol, bendecido sea esas oportunidades de poder vivir esto, que es una categoría donde la indiferencia es el denominador común. No pasan estas cosas en muchos campos porque es una categoría donde cuesta más generar estos ambientes. Y acaba el año con un descenso del equipo. ¿Cómo te afecta esta vez a ti? Sí, ese sí que es jodido porque, como bien te digo, es un año donde la gente aprieta mucho porque no acepta ese proyecto, no gusta. Entonces, bueno, estás intentando pues, que eso se te dé bien, pero al menos dentro de lo que es el contexto, que de la gente no comparta lo que se está haciendo, al menos por tu parte salvar ese año y como club pues bueno, intentar mantener. Y no pudo ser, creo que no estuvimos a la altura de lo que es la categoría, entonces bueno, ese sí fue más jodido porque por mi parte me apetecía intentar mantener esa categoría por el esfuerzo que había hecho el club a nivel económico, pero no pudo ser. ¿Y cómo afrontas ahora los retos que vienen? Pues bueno, ahora toca hablar con el representante, gestionar un poco a ver qué camino cogemos y un poco esperar a ver qué opciones hay. Vale, ahora preguntas más generales. Vale. Si te tuvieses que mojar y elegir un solo entrenador de toda tu carrera, ¿cuál elegirías? Nanu Soler de Mallorca. ¿Cuál ha sido el mejor compañero que has tenido en un vestuario? Mejor compañero... Sergi Samper. ¿Cuál ha sido el rival que más te ha costado defender? Yo creo que fue en Bélgica, vamos ese año 2-3 partidos contra el Anderlecht y estaba Doku, entonces yo creo que me quedaría con él, creo. ¿Cuál ha sido tu momento más feliz y tu momento más duro en el fútbol? Mi momento más feliz, yo creo que ponerme la camiseta del Barça, y mi momento más duro, pues sí, seguramente son las lesiones. ¿Qué es el fútbol para Joan Campins? Pues un aprendizaje constante de paciencia, de valores, de cómo afrontar las cosas cuando a veces uno no puede controlarlo todo. ¿Qué consejo le darías al Joan Campins de 18 años? Lo diría al revés. Le diría un consejo al de 30 es que no piense mucho. Que no piense mucho. ¿Algún sueño por cumplir? Me gustaría volver al fútbol profesional algún día. ¿Alguna espinita que tengas clavada? Poder disfrutar lo que son... Que eso ya es más difícil, obviamente, pero poder tener una etapa como en el Barcelona y poder disfrutarla mucho más sería algo que me haría muy feliz. ¿Qué es el fracaso para Joan Campins? No intentarlo, seguramente. Eso sería lo peor que me podría pasar. Y el día que cuelguen las botas, quedan unos años, ¿te gustaría seguir vinculado al fútbol como entrenador o demás? Sí, me gustaría ser entrenador. De hecho, me estoy sacando el carnet y bueno, sí, sería algo que me gustaría poder, en otra etapa, poder estar ligado al fútbol. ¿Y cómo te gustaría que te recordasen
los compañeros con los que has compartido vestuario y demás. Buena persona. Y ya última pregunta, si tuvieses que hacer un 11 con futbolistas con los que has compartido vestuario, ¿cuál sería? Mira, en la portería pondría a Jan Bútez, que juega en el Como. Coincidí con él en Bélgica, una persona increíble, encima para mucho, con los pies, un juego muy bueno. Después en lateral derecho pondría a Jorge Miramón, que estuve con él en el Reus, ahora está en Chipre. Mucho recorrido, me gusta mucho. Centrales, aunque sean zurdos, los pondría Leandro Cabrera y Diego Rico. Yo creo que se podrían compaginar muy bien. Lateral izquierdo pondría a Grimaldo. Entonces, si tira un poco más esto, lo ajustaríamos un poquito así. Medio campo, no sé cómo lo pondría, pero bueno, yo creo que pondría a Samper, a Alex García y Quadri Diamet, que juegan en el Sabadell. Gente de mucho pie y con un poquito más de físico y capacidad de robar. Yo creo que se entenderían bien también. Y arriba es la parte más difícil, seguramente. Aquí pondría o a Adama Traoré o a Marco Asensio. Pondremos a Marco, porque también tiene recorrido, entonces que se meta un poquito para adentro. En izquierda yo creo que pondría a Denis Suárez, sí, que también tiene un poquito más para adentro y deje más libertad ahí. Y arriba tengo mis dudas, pero yo creo que no sé si Tony Sanabria o... me quedaré con Cedric, que es de aquí y le tengo mucho aprecio, entonces aparte es un jugador increíble y me gusta cómo entiende el juego, cómo se asocia, entonces ese sería un poco mi 11. Vale, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias, Joan, por venir y por apoyar el proyecto. A vosotros, ha sido un placer, me lo he pasado muy bien, entonces volveremos.